Amén. Padre, te damos gracias, gloria, alabanza y oración. Pedimos la bendición tuya para tu bendita palabra y que esta palabra toque nuestras vidas y nuestros corazones, Padre, y nos haga reflexionar profundamente, Señor, en tu obra maravillosa, Padre. En el bendito nombre, ayúdanos a ser verdaderos adoradores, mi Dios, que te adoremos, Señor, como dijo nuestro amado Rey y Señor, en espíritu y en verdad, Padre. Que seamos esos verdaderos adoradores para gloria y honra y alabanza a tu nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento mi hermano y mi hermana y gozarnos en la bendita palabra de Dios, porque, mis hermanos, ¿cuál es en sí fue el problema de Israel? ¿Por qué vino esta profecía a Israel? Principalmente, mis hermanos, porque se habían desviado. Ahora estaban el pueblo adorando, exaltando a dioses ajenos. Habían puesto lugares altos para adorar a Tamuz, para adorar a Baal, a Sera, a Astarot. Entonces todos esos dioses, mis hermanos, de las naciones siguientes estaban adoptándolos y estaban adorando a esos dioses que, pues, como dice la palabra de Dios, son dioses de madera, dioses de piedra, de barro, mis hermanos, y de esa forma, de esa manera, Dios se había molestado con el pueblo de Israel. Y estaba muy molesto el Señor con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Así que dice, mientras ustedes, dice el Señor, y sus hijos se acuerdan de sus altares altos, o sea, de ir y ofrecerle a esos ídolos paganos, dice, mientras ustedes hacen eso, yo voy a levantar, dice, y les van a quitar todo, les van a robar todo. Inclusive, dice, van a perder la heredad también. Y lógicamente, ¿verdad? La perdieron porque fueron cautivos 70 años. El pueblo fue llevado cautivo y perdieron la heredad por 70 años. Por la misericordia de Dios y por las promesas y los pactos que Dios había hecho al pueblo de Israel en los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues Dios los regresó porque Dios había hecho promesas de ese pueblo, ¿verdad? Y los regresó el Señor. Pero les dio un escarmiento por 70 años, hermanos, en el cual estuvieron esclavos el pueblo de Israel. Y el Señor fue muy claro tocante estos puntos, ¿verdad? Entonces dice, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje. Dice, todo lo que tú tienes, van a venir y se lo van a llevar todo. Te lo van a robar todo, no te van a dejar ni para los frijoles, le dijo el Señor, ¿verdad? Así que fue algo tremendo y algo terrible lo que sucedió y lo que vivió Israel en aquellos tiempos. Así que Dios nos invita también a nosotros, mis hermanos, a andar también en el poder del Espíritu y crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos. Así que cuando andamos en el Espíritu, mi hermano y mi hermana, la carne no nos puede agobiar. La carne no nos puede controlar. Cuando estamos 100%, nosotros en la carne, hermanos, somos anulados en lo que Dios se refiere. Ya no hay gracia, ya no hay poder en nuestras vidas cuando nosotros andamos en la carne. Satanás se opone para que usted ande en el Espíritu. Satanás no quiere que usted ande en el Espíritu y va a buscar todos los medios y todas las formas de que usted ande en la carne y no en el Espíritu. Y en este caso, pues que adquiera también algún tipo de dioses falsos y que su corazón se llene de cosas vanas. Así que el enemigo quiere que confiemos en nuestras fuerzas, le dice el Señor, ¿verdad? Maldito el varón, dijo el Señor. Maldito el varón, dice, así dijo Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Así que estos hombres, Israel había confiado también en su fuerza, en su brazo, mis hermanos, y también en los hombres, en este caso, alrededor habían confiado en los dioses vanos que las naciones paganas les habían presentado a ellos. Y ellos estaban confiando en todo eso. Y el Señor le dice, hay maldición cuando hacen eso. Hay una maldición operando en sus vidas. Y va a haber una maldición, dice, no solamente para ustedes, sino para toda su generación. Van a venir maldiciones. Así que dice, y el hombre o la mujer que confía en su propia fuerza y no confía en el Señor, será maldito. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Así que,
¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que confíe usted, mi hermano, en sus propias fuerzas. Pero usted puede caer en maldición o puede caer en una maldición en su vida. Así que en sus propios logros, en sus habilidades, en sus posiciones sociales, en su nombre. Es que yo pertenezco a la familia Félix, o de la familia Chávez, o de la familia González, X hermanos. Entonces quiere el diablo que usted confíe más en su nombre, en su posición social y que también se olvide de las promesas y la obra de Dios. Así que Dios escribe el hombre que se apoya en su propia fuerza y se llega a apartar de Dios. Es como la espina, dice, es como una espina del desierto que nunca dará fruto y nunca se acercará al agua. Así será. Dice que es como, será como la retama en el desierto, como una espina es la retama, como una bola de espina. ¿No lo ha visto usted que de repente anda volando? Así es, dice el Señor, ¿verdad? Y se aparta el Señor, nunca tendrá el agua que el Señor le ofrece. Así es el hombre, dice. O sea, tendrá una sequedad tremenda. Está totalmente equivocado si cree que puede ganar la batalla. El hombre que confía en su propia fuerza, dice. El hombre que pone en la carne de otras personas, en sus posiciones de otras personas y confía en otras personas o en su propia posición, está equivocado si cree que puede ganar la batalla espiritual. Usted no la puede ganar la batalla espiritual, hermanos. Usted necesita la gracia, la misericordia de parte del Señor. Todos la ocupamos. Israel pensaba que así podía ganar la batalla. Pero la batalla que Israel en aquel tiempo iba a pasar era la batalla en que iban a ser barridos por Nabucodonosor. El palacio iba a ser quemado. Iba a ser saqueado el palacio. No podían ganar la batalla. Y no lo van a ganar la batalla, dice. ¿Por qué? Porque son como la retama. Son como la espina del desierto, dice. Que se apartaron y se alejaron de mí. Y no están bebiendo del agua que yo les estoy ofreciendo, dijo el Señor, ¿verdad? Y por eso vino lo que les vino a Israel. Y pasaron lo que pasaron por causa de la desobediencia y por causa de adorar, de buscar otros dioses que no tenían que buscar. En este caso fue Israel. Así que el Señor dijo, están completamente equivocados. Cuando ustedes ponen tu confianza en el poder humano, dice, eres maldecido. O que hay maldición sobre tu vida. Porque le das la espalda a Dios. Ya Dios no es tu Señor. Ya Dios no es el que te sustenta. Ya no le das gloria a Dios. Ya el Señor no lo has puesto en primer lugar. Ya dice, por mi propia fuerza, como dijo Nabucodonosor, mira la ciudad y mira el reino que yo he edificado, ¿verdad? Y es cuando el Señor lo mandó a comer pasto como las hierbas. Así pasa, mis hermanos. Hay que maldición. ¿Cuántos años? Pues 3 años vivió Nabucodonosor comiendo hierba. Y de esa forma dice el Señor, el hombre, la mujer que confía en sus propias fuerzas y le da la espalda a Dios, cae en maldición. Cae en una maldición grande, dice Dios, porque le das la espalda a Dios. Dios es el origen, mi hermano y mi hermana, de toda bendición y de toda paz para tu vida, para tu hogar, de todo sustento. Es el que va a ayudarte a pelear tus guerras y tus batallas. Porque van a venir muchas guerras y van a venir muchas batallas. Y vas a tener que pasarlas, mis hermanos. En vez vas a hacer la batalla de la soledad, la batalla de la enfermedad. Va a venir la enfermedad, mi hermano, de una forma u otra va a tocar tus puertas. Y es muy probable que te vaya a invadir y te va a querer tumbar y destruirte esa enfermedad. Pero ahí es donde tú tienes que estar, ¿qué? Bien agarrado del Señor. No soltarte de Dios. Estar lleno de la gracia y la presencia de Dios. Séle fiel a Dios, mi hermano. No solamente cuando venga el problema. Porque muchos cuando tienen el problema es cuando vienen y corren a la iglesia. Se acuerdan entonces del Señor. Pero mientras no se acuerdan. Y muchas veces ya lo sanan el Señor. Y vuelven otra vez a las cosas del mundo. Y vuelven otra vez a satisfacer los deseos de la carne. Así que
tiene como resultado de la persona que confía, dice, tiene como resultado el rechazo de Dios. Quien confía en el millón se ha apartado del Señor y la sequedad espiritual, y ahora hay aislamiento de la gloria de Dios. Se ha apartado, se ha alejado. Llevará una vida dura, dice Dios. Ese hombre, esa mujer llevará una vida dura y sin frutos. No habrá bendición ni prosperidad de Dios para la vida de ese hombre o de esa mujer. ¿No ha visto usted gente que nunca avanza, nunca prospera, hermano? Siempre está batallando, siempre se encuentra atrás de las bendiciones y nunca logra avanzar en su vida cristiana. Precisamente por eso, hermanos. Y en veces criticamos y juzgamos a aquellos que les está yendo bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Tal vez Dios te está recompensando tu fidelidad. Que eres fiel al Señor. A pesar de las pruebas que vinieron, le fuiste fiel a Dios. No renegaste del Señor, te mantuviste firme en medio de la batalla, en medio de la prueba. Porque así vienen pruebas, hermanos. En veces viene escasez, en veces viene la enfermedad. Cuando nadie ni siquiera ora por ti, cuando nadie, mi hermano, ni siquiera te visita, ni siquiera te echan un telefonazo, nadie. Y estás firme, te mantienes firme en el Señor. ¿Qué pasa? La prueba que de fuego, como decíamos hace rato, ¿verdad? Estás que siéndole fiel al Señor. Le eres fiel a Cristo, a pesar de cualquier circunstancia, por más difícil que sea, le eres fiel a Dios. Y Dios prometió, y Dios promete, que aún, dice, aún cuando estés en un estado, hermanos, cuando haya sequía a nivel mundial, cuando haya hambre a nivel mundial, dice que a ti no te va a faltar nada, porque Dios es tu sustentador y Él te va a bendecir en medio de esos tiempos tan terribles que pueda pasar la humanidad. Así que llevará que una vida dura, quien se aparta y se aleja del Señor. Dice, será como la retama en el desierto, y no se verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Así ha dicho Jehová. Así dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando el hombre se aparta del Señor. Por eso el creyente, mis hermanos, siempre tiene que estar bajo la sombra del Altísimo. Siempre tenemos que buscar la bendición del Señor. A ser obediente en lo que el Señor nos dice. ¿Qué dice el Señor? No dejes de congregarte. ¿Qué dice? Adórame. Porque yo busco estos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Sírveme, dice el Señor, ¿verdad? Sírveme, busca mi reino y su justicia. Y todo lo demás el Señor nos lo va a dar. Y te lo va a entregar, mi hermano y mi hermana. Búscalo. Cuando todos los días, mi hermano, no te canses todos los días de orar, no te canses todos los días de clamar, no te canses de pedirle a Dios que haga justicia a tu casa, a tu hogar, a tu familia, que el Señor traiga bendición sobre tu casa, que arregle los problemas que hay ahí en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, con tus hijas, en tu salud, en tu trabajo. No te canses todos los días, mi hermano, clama a la justicia de Dios. Pero si buscamos otros caminos, y su corazón se aparta del Señor, como dice aquí, se aparta de Jehová el Señor, entonces, hermanos, dijo el Señor a Israel, locamente has hecho, dice, porque de aquí en adelante habrá más guerra para ti. De aquí en adelante habrá más problemas para tu vida. Así que el creyente o el cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo. Amén. O dejarse controlar o no dejarse controlar por la vieja naturaleza. Cuidado, hermanos, la vieja naturaleza del pecado. Hay una naturaleza que nos asedia todos los días, hermanos. Ese es el mal que nos asedia todos los días. Y usted y yo tenemos que estar conscientes de eso, mi hermano. Por eso todos los días el Señor dijo, toma tu cruz cada semana, no, cada día. Y sígueme, dijo. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque la vieja naturaleza nos asedia a través del pecado y nos está acechando cualquier descuido espiritual que tengamos.
por más pequeño que sea el enfriamiento espiritual, mi hermano, mi hermana, estamos ¿qué? En grave peligro. Porque el diablo que vino, matar, hurtar y destruir. Y en los cristianos, ¿cómo andan? Como león rugiente. Anda ¿qué? Buscando a quien devorar de nosotros, mi hermano y mi hermana. Y por eso, hermanos, tenemos que buscar la gracia y la presencia de Dios. Así que debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo y no por la vieja naturaleza del pecado. Así debe ser el creyente. En Efesios capítulo 5, 18 dice la palabra de Dios, mi hermano, que o eres lleno del Espíritu Santo o te dejas controlar por la naturaleza carnal. No os embriaguéis con vino, dice, en el cual hay que disolución, antes bien sean llenos, o te dejas controlar por el Espíritu Santo, te llenas del Espíritu Santo, o la vieja naturaleza del pecado te va a controlar. ¿Qué dice? Tú eres el árbitro de tu vida y tú sabes a quién le vas a dar el control de tu vida, si a la carne o al Espíritu de Dios. La palabra de Dios también nos dice, mi hermano y mi hermana, allá dice que hay el hombre natural y también el hombre carnal. De acuerdo con 2 Corintios 5:7, que está el hombre natural, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no dice que no comprende las cosas que son del Espíritu, porque para él son ¿qué? Locuras, porque se tienen que discernir espiritualmente. O el hombre natural, si andas en la carne, lo que significa, si andas en las cosas de carnales, no vas a poder discernir cuando venga, mis hermanos, la tentación. Pero si andas en el Espíritu, la vas a poder discernir. Y vas a decir, no, ¿por qué? Porque viene a dañarte, viene a separarte, viene a quitarte, a robarte las bendiciones que ya Dios tiene en tu vida. Así que podemos estar en peligro. Usted fue bendecido, gloria a Dios. Dios lo ha llenado de bendiciones, gloria al Señor. Pero no significa que ya no tiene que buscar del Espíritu. No significa que tiene que apartarse del Señor. No significa que ha dejado de servir a Dios. No, ahora con más gana, mi hermano. Porque si no, el diablo que viene a matar, hurtar y robar. Te quiere robar el diablo. ¿Qué hizo hoy con Israel? Le robó, mi hermano. ¿Por qué? Porque fue a adorar ídolos, fue a adorar imágenes, fue a adorar a los montes, a los lugares altos, las imágenes que no tenía que haber hecho y haber adorado. Es lo que sucedió con Israel. Así que 2 Corintios 5:7 dice que nosotros andamos, ¿por qué? Por vista, por fe. Por fe, mis hermanos. Dice, para el creyente espiritual, fíjense lo que dice ahí el versículo 17, el 7. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ese es para el que anda en el Espíritu. El que anda en la carne se manifiesta en el versículo 5 y 6. Pero el 7 dice, es para el que anda en el Espíritu. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Sino que sus hojas estarán verdes y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pero cuidado, dice, porque el corazón es engañoso, mis hermanos. Nos engaña el corazón, ¿verdad? ¿Qué te dice de repente el corazón? Carnal, mis hermanos. No, está bien con que vayas a la iglesia, pero no venimos con la actitud correcta, amén. No venimos a servir, no venimos a adorar, no venimos a exaltar el nombre del Señor. Venimos y hacemos acto de presencia, pero en vez de nuestra mente y nuestro corazón no está aquí, mis hermanos, en la presencia del Señor. Nuestro corazón, como decía ya aquellos varones cuando venían con Jesús, no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos hablar, decían aquellos que iban a Emaús. No ardía, dice. ¿Quién es este hombre? Al último se dieron cuenta que era ¿quién? Señor Jesús. Hermanos,
Cuando la presencia del Señor está aquí y tú lo vienes y lo buscas, tu corazón siente el deseo, el anhelo de exaltarle y glorificarle, darle gracia, darle gloria, darle honra, darle alabanza por todo lo que hizo Cristo Jesús, por todo lo que realizó por usted en la cruz del Calvario, por todas las bendiciones que Cristo Jesús alcanzó para usted y para mí. ¿Cuántas no alcanzó el Señor? Aún, hermanos, vida eterna. Y como dice aquí, Dios de repente, hermanos, va a permitir que nosotros hagamos obras, pues que son como la madera, el heno, la hojarasca. Pero no te va a quitar la salvación, dice. Qué bendición, ¿verdad? Fíjate, todo lo que tenemos en Cristo Jesús, hermano. Todo lo que Cristo ganó por usted y por mí. ¿Y qué dice? Que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte, limpiarte de toda maldad. Nos debe motivar, hermanos, extender, desear, anhelar que el reino de los cielos, todo mundo lo conozca. Que todo mundo sepa que lo que Cristo hizo tiene promesas eternas, mi hermano y mi hermana. Y que es para usted y que es para todos aquellos. Debemos, hermanos, ahí sí se nos debe ensanchar la boca en hablar, en exaltar, en glorificar el nombre del Señor. Ahí sí, mi hermanos, no para el chisme, no para andar ahí de leguleyos, mi hermano, mi hermana, sino para exaltar el nombre de Dios. Así dice, bendito el varón que confía. La palabra confiar significa lucha, que está librando una batalla en el poder divino. Está agarrándose en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Es lo que significa. Está tomando la batuta espiritual y está venciendo en el poder de Dios. ¿Cómo vamos a vencer? En el poder de Dios, hermanos. ¿Cómo vamos a vencer? En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a derrotar al enemigo? Sumergiéndonos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, dice, nos humillamos bajo el brazo poderoso de Dios y dice, y ponemos nuestra confianza y nuestras cargas solamente en Dios, en Él, porque Él nos ama, porque Él nos ama. Y en esta lucha, hermanos, el diablo te anda buscando. ¿Y cómo anda? Como un león rugiente. Como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que sabemos que la batalla es de Dios, como dijo David. El rey David dijo en 1 Samuel 17:47, dijo que esta batalla no la iba a ganar David por su nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y enfrentó al gigante Goliat. Enfrentó al hombre más poderoso de los filisteos. Y hermanos, y con una onda y con una piedra, ¿qué hizo? Lo venció. Pero no era la onda ni la piedra, era el Señor que tumbó a ese gigante. Era el Señor, mi hermano y mi hermana. Así que lo más significante, Dios lo puede utilizar para su gloria y para su honra. Pero esto es ¿para quién? Para los que confían en el Señor. Los que toman el brazo poderoso del Señor y reconocen que a través de Él van a derrotar y van a vencer cualquier obstáculo, por más grande y por más poderoso que se mira en el mundo, mi hermano. Y por más obstáculos que haya, usted tómese en el nombre de Jesús, confía, pelea la batalla en el poder divino, lo que significa, pelea esa batalla, derrumba ese gigante, tumba ese gigante en tu vida en el poder divino, en el poder de Dios. Dice, bendito el hombre o la mujer que confía en Jehová. ¿Cómo será? Dice, será, mi hermano, dice, versículo 8, como árbol plantado junto a aguas, dice, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Qué tremendo, ¿verdad? El otro lado, hermanos, cuando el hombre se separa, el corazón se separa, queda en maldición y es como la retama, es como la bola de espinas secas que no puede adquirir agua. Pero el que confía en el Señor,
Dice que es como el hombre que echa sus raíces cerca o en el agua del Señor. Y ahí empieza ¿qué? A crecer y a madurar. Quiere decir que empieza a tener una relación profunda. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Porque las raíces empiezan a ¿qué? A profundizarse en la tierra y empieza a tener una ¿qué? Relación profunda con Dios y con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para estar fuerte y vigoroso, dice la Escritura. Para derrotar y para vencer. Para eso dice el Señor, ¿verdad? Está consciente que sin Dios no va a poder ganar esa batalla o ese problema. Está consciente que solamente Dios le puede dar la victoria. Así que el río de Dios, que significa el Espíritu Santo, será como un ¿qué? Árbol junto al río. Será abastecido por su fuerza, por la fuerza del Espíritu de Dios. Si nuestra vida espiritual está abastecida por el río glorioso, no verá cuando viene el calor, dice. No verá cuando viene la prueba. No pasará, hermanos, como si nada. Nos guardará de la maldad, del mal, de la enfermedad. No habrá plagas o enfermedades que te puedan derrotar o te puedan tumbar. Las vas a vencer, hermano. Cualquier problema. No caerá en desánimo ni en tiempos de sequía. Será un árbol ¿qué? Productivo. Será una vida productiva. Es lo que Dios quiere. Que todo su pueblo sea un pueblo productivo. Por eso hablábamos ahorita acerca del estudio, del privilegio de servir, mis hermanos. Del privilegio, hermanos, de no perdernos la oportunidad de servirle al Señor. Y que lo hagamos con la actitud correcta. Es más, dispóngase, venga, diga, sí, mi hermano, sí quiero servir en lo que se me encomiende. Porque por otro lado, el enemigo va a tratar de luchar de que usted sea, ¿qué? Una persona improductiva. Que usted no dé fruto, mi hermano y mi hermana. Que no le sirva al Señor, que no le honra al Señor. Es el tiempo, mis hermanos. Es el tiempo de alcanzar las almas para el reino de los cielos. Es el tiempo de dar testimonio del poder del Señor. Es el tiempo de animarnos, de sacudirnos, mis hermanos, de dejar que caiga, que de repente venga el sacudimiento y que caiga toda la pereza espiritual de nuestras vidas y que seamos desarraigados también, mis hermanos, de todo problema que pueda estar teniendo en nuestras vidas. Así que será un árbol ¿qué? Productivo, espiritualmente y materialmente. Le va a ir bien a ese hombre o a esa mujer. ¿Por qué? Porque ha decidido, hermanos, creerle a Dios. Ha decidido honrarlo a Dios con su vida. Y se ha consagrado su vida para ser ¿qué? Abastecida espiritualmente por el Espíritu Santo. Está siendo ¿qué? Abastecida. Sabe quitarse y despojarse de todo deseo de la carne. Y sabe discernir cuando la carne lo quiere ¿qué? Persuadir para que caiga en engaños y en mentiras. Se refiere a pruebas y crisis, tentaciones, el calor. Es lo que se refiere. Vendrán pruebas, crisis y tentaciones. Pero el Señor dice en su palabra, Él dice, mi hermano, que serás bendecido en medio del calor. Dice, y cuando venga el calor, y no verá cuando venga el calor, cuando venga la prueba, la vas a pasar fácilmente, mi hermano. La crisis y también la tentación. Está que quien está herido al río de Dios o a las corrientes de Dios será bendecido. Dice la palabra de Dios, el Salmo número 1 también. Bendito el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Luego dice, será como árbol plantado junto a aguas de corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Pero el que no lo hace, el que no medita, el que se sienta en sí escarnecedores y que anda también en las cosas mundanas, mis hermanos, sin acordarse de Dios, dice, será como el polvo que arrebata el viento. Dice. Y no verá tampoco cuando venga la bendición y cuando venga el problema tampoco. Estará ciego, no verá a la gente. Así que será espiritualmente fuerte, dice la palabra de Dios. Y también nos dice Mateo 7, del 24 al 25. Y nos habla acerca de los dos fundamentos. El fundamento de la roca y el de la arena. Y dijo el Señor que si usted edifica en arena, hermanos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los vientos, cuando venga la inundación de esa casa, no va a quedar. Pero el que está sobre la roca, porque se van a venir también los dos, el que esté en la roca, dice, va a permanecer. Dice la palabra de Dios. Los voy a comparar, dice, con el que oyó y no hizo. Ese es el de la arena. Pero el que oyó y cavó y hundó fuertemente. Entonces, ¿qué hizo? Quitar todo lo que estorbaba en su vida para llegar hasta donde estaba la roca. Y establecer su relación en la roca, mi hermano. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Despojarse, quitarse y empezar a edificar sobre la roca. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí la bendita palabra de Dios. Así que, dice, van a venir pruebas, crisis, tentaciones, pero serás espiritualmente fuerte. Las vas a superar porque has aprendido a depender del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Tu vida está fundamentada en la palabra de Dios. Y te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, que viene siendo el discernimiento que el Espíritu Santo te va a dar. Y te va a dar a través de la palabra, para que tú no tropieces, mi hermano, y para que tú no caigas en las tinieblas, ni seas vencido por las tentaciones del mundo, ni las tentaciones de la carne. Entonces, ¿dónde va a estar tu fundamento? En Cristo. La palabra de Dios, mi hermano, debe de ser siempre donde tú debes edificar en la palabra de Dios. Estos no quisieron edificar, porque el segundo mandamiento, el primer mandamiento es, no amarás al Señor, pero el segundo, no tendrás dioses ajenos. ¿Y qué hizo Israel? Fue a tener dioses ajenos. Es un mandamiento, mis hermanos. Y el Señor dice claramente, capítulo 15 del libro de los Hechos, absténgase de los ídolos. No coman sangre. Es lo que dice el libro de los Hechos, que fue lo que se nos dio a los gentiles, a nosotros, pero también de fornicación o de adulterio. No forniquen, nos dice aquí, ¿verdad? Capítulo 15 del libro de los Hechos. Le ha parecido bien a nosotros, dicen los apóstoles, y al Espíritu Santo, no imponer ninguna carga más que estas las debidas. Y nos dice aquí lo que tenemos que hacer como gentiles. No pertenecemos en un sentido carnal al pueblo de Israel, en un sentido espiritual si somos parte de Israel o del nuevo Israel, en ese sentido espiritual. Pero, hermanos, pero también tenemos que ordenanzas. Se nos está ordenando a usted y a mí también cómo debe de ser nuestra vida y nuestra conducta como creyentes, como cristianos y como hijos de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Así que si usted está cometiendo alguno de estos hechos, deje de hacerlo, hermanos. Pida perdón, arrepiéntase y apártese y conságrese, santifíquese. Esa es la palabra santidad. Apartarse para servir al Señor. Porque Dios no va a usar un vaso sucio, mi hermano y mi hermana. Así que todos tenemos un conflicto en la carne, hermanos. Todos vamos a tener tentaciones. Todos vamos a tener deseos carnales. Y también todos vamos a tener deseos de servir y de agradar a Dios.
que es en lo espiritual. Ahora bien, y cada creyente que escoge, ¿por qué tiene que estar? Porque está en libertad. Él va a escoger, tiene la libertad de escoger de la carne o el espíritu. ¿Y quién va a dominar su vida? ¿O la carne o el espíritu? ¿Quién quieres tú que domine tu vida? ¿Tu carne o tu espíritu? Pero si te domina la carne, eso van a ser parte de las consecuencias que vas a tener, hermanos. Y terribles. Será seco, será apartado. Le van a saquear todas las bendiciones. Y su vida no va a empezar a funcionar correctamente. Pero, si confía en el Señor, si su batalla la está realizando en el poder del Espíritu de Dios espiritualmente, será como un árbol plantado junto a aguas de corriente. Será fuerte. Vendrá el calor, vendrá la sequía, no va a pasar nada, porque anda en el Espíritu, porque ha decidido por el Espíritu. Pero, mi hermano, si usted no decide por el Espíritu y decide por la carne, y en ese momento decidió, entonces, ¿qué tiene que hacer? Inmediatamente pedir perdón, un arrepentimiento sincero y verdadero, y volverse a los caminos de Dios. Es lo que tiene que hacer, mi hermano. Es lo que el Señor dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El que anda en luz, como Él está en luz, tiene que comunión los unos con los otros. Y las tinieblas no lo pueden vencer a ese hombre y a esa mujer. Entonces, ¿cómo sabemos que andamos en luz? Porque hay comunión dentro de la iglesia. Porque venimos a la iglesia, adoramos juntos, nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos, oramos unos por otros. Pero cuando ya el creyente se aparta, ya está entrando al mundo de las tinieblas. Satanás ya empieza a controlar su vida o su alma. Y ahora, hermanos, está en un grave peligro ese creyente. Aunque queremos por él tiene que tomar una decisión. ¿De qué? De confesar su pecado. Porque decíamos, yo no puedo confesar el pecado por usted, ni usted lo puede confesar por el mío. Usted no se puede arrepentir por mí, usted tiene que arrepentirse por usted, yo también tengo que arrepentirme por mí. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decidir por el Señor, decidir por las cosas de Dios. Es lo que yo tengo que hacer como creyente y como cristiano. Así, ¿cómo podemos o perdemos la plenitud del Espíritu Santo, mi hermano? O el abastecimiento del Espíritu de Dios. O sea, que ya no te esté abasteciendo espiritualmente, dándote fuerzas, sabiduría, entendimiento y discernimiento el Espíritu Santo. Hermanos, cuando usted y yo, de acuerdo a Efesios 4:30, estamos, ¿qué? Siendo apáticos al Señor. Quítese de vosotros ira, amargura, gritería, maledicencia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Entonces, si nosotros decidimos, hermanos, por la carne y no por el Espíritu, vamos a contristar al Espíritu de Dios. O, dice allá también, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:19, y no apaguéis al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. No lo apaguéis. Entonces, hermanos, y está hablando de una lista ahí acerca de los que son profetas, acerca de los que tienen ciertos dones, ciertas habilidades, pero ahí el versículo 19 dice, y no apaguéis al Espíritu Santo. No lo apagues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Decidir nosotros todos los días por andar y revestirnos del Señor Jesucristo, de la gracia del Señor, andar como el Señor anduvo, soportar la aflicción como el Señor la soportó. Entonces, usted y yo tenemos que decidir por cada día, por la actitud y la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es lo que tenemos que hacer. Si no, hermanos, si andamos en la carne y militamos en la carne, estamos en peligro. El enemigo anda como el león rugiente. Usted y yo somos, ¿qué? Ovejas. Es lo que somos, mi hermano y mi hermana. ¿Y qué tenemos que hacer?
pues adherirnos al pastor, obedecer al pastor, que viene siendo el Señor Jesucristo. A Él tenemos que imitarlo y a Él tenemos que seguirlo. Y oír y escuchar su voz, la voz del Señor. Así que no queremos que despojarnos y del Espíritu Santo, cuando no queremos despojarnos de esos trapos de inmundicia. Son trapos de inmundicia, mis hermanos, que usted y yo muchas veces traemos y no queremos despojarnos de ellos. Eso es pecado, dice la palabra de Dios, y nos aparta del Señor y del Espíritu Santo. Dejamos de orar. Fíjese cómo empieza la oscuridad. Dejamos de orar, dejamos de venir a los servicios de oración. Las corrientes del mundo nos empiezan a jalar. Comienzan las malas palabras en usted y en mí. El carácter se vuelve más áspero. Somos menos tolerantes. Empezamos a cuestionar ahora la obra del Señor. Empezamos siempre, mis hermanos, a justificarnos y empieza la carne a jalarnos más y más al mundo. Ya no se nos puede ni siquiera darnos un consejo porque nos molestamos o nos enojamos porque estamos militando en la carne. Estamos andando en la carne. Pero Dios, que es rico en misericordia, viene, nos busca. No faltará quien te diga y quien te hable y quien te diga, regresa, hermano, pídele perdón al Señor, arrepiéntete, humíllate. Y aún así muchas veces batallamos, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Creer la palabra del Señor y confesar el pecado, arrepentirnos y, hermanos, restaurar mi relación con el Señor. Venir ahora con humildad. Tener la humildad ahora, mis hermanos, de que la carne se quite la soberbia y la actitud arrogante que en veces tenemos. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Disponernos para el Señor, disponernos para servir, disponernos para la obra del Señor, mi hermano. Y no cansarse, no se justifica, diga, es que yo voy el día fulano y ya estoy yendo a fulana aparte. Pues gloria al Señor, mi hermano y mi hermana. Pero tienes 4 días todavía aparte que puedes servir al Señor. Y con 1 hora, 2 horas que le sirvas al Señor, hermanos, eso es de bendición para otra gente. Con 1 hora o 2 horas que vengas a la oración, eso es bendición para ti y para tu vida, y para tu casa, para tu familia. Estás peleando una batalla también por tus hijos, tal vez por tus nietos que no están aquí, tal vez por tus hijos que no están aquí. Estás haciendo una guerra espiritual en oración, mi hermano y mi hermana, a favor de tu casa, de tu familia, y a favor de la ciudad también, y a favor del mundo, porque la situación a nivel mundial está crítica, mi hermano, está difícil, y supuestamente las cosas se van a poner todavía más peor, todavía, mi hermano y mi hermana. Entonces solamente el Señor, mi hermanos, puede cubrir y librar su pueblo. No confíe, mi hermano, no confíe en su pensión, mi hermano o mi hermana. No confíe en su trabajo, mi hermano. Tal vez mañana ya no tenga trabajo. No confíe en su salud, porque ahorita la tiene y quién sabe mañana la vaya a tener. Amén. Así es, mi hermano. En el 2020, pues yo supuestamente estaba muy bien y que me van detectando un cáncer en el 2020, mi hermano y mi hermana. Fíjese, para la gloria del Señor, ya está derrotado y está vencido. Pero hermanos, pero así es. Usted no puede confiar en su salud y decir, no, pues que yo tengo salud, hago mucho ejercicio y yo hago esto y aquello. No, de repente, mi hermano, de repente tu cuerpo puede agarrar un virus y te puede enfermar. Confíe en el Señor. Sométase al reino de los cielos. Amén. Y el Señor lo va a ayudar y lo va a bendecir grandemente, mi hermano. Dice la palabra de Dios, será bendito el varón que confía en el Señor, en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Pero el que confía, dice, en el hombre, en sí mismo. Es que yo confío en mi sabiduría, yo tengo un puesto grande donde me pagan tanto dinero cada semana, me dan tanta feria, dijo fulano. Hermano, no. Dice la palabra de Dios que ese dinero es como polilla que se va a terminar y se va a acabar un día, mi hermano, mi hermana.
Así que en el nombre de Jesús, tómela. Dice el versículo número 14 de Jeremías 17. Léalo conmigo. Si lo tiene, lea, pónmelo ahí, Samuel. 17, 14. Sáname, oh Jehová. Léalo. Y seré sano. Sálvame y seré salvo. Porque tú eres mi alabanza. El 15. He aquí, ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Fíjese, qué tremendo, ¿ah? Le había dicho el profeta, esto va a venir, pero decía, a ver, que se cumpla. ¿Dónde está la palabra? Pero Dios siempre es misericordioso, amén, hermanos. Y les habla y les está prohibiendo para que se arrepientan, para que vengan delante del Señor, para que pidan a Dios gracia, dirección, sabiduría. Y no quiso el pueblo. El pueblo no quiso. Y aún los reyes, si usted viene, yo le invito a que vea ahí está el rico y Lázaro en el capítulo 3. Mi hermano, todos los días sale, de lunes a viernes, a las 6:30 de la tarde, 6:40 sale. Ahí en el capítulo 3. Y ahorita va precisamente cuando fueron llevados cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. Ahorita ahí va la serie ahorita. Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y decían ellos, pero de los reyes anteriores, le decían al profeta Jeremías, a ver, ¿por qué no se cumple la palabra? Tú ya lo dijiste, a ver dónde está. ¿Y qué hicieron? Pidieron auxilio a Egipto. Y los egipcios no llegaron. No vinieron los egipcios para que los apoyaran en la batalla contra Nabucodonosor. Y no llegaron los egipcios. Y les quemaron toda la ciudad. ¿Qué dijo el Señor? La vamos a saquear. Van a venir otras gentes y te van a robar todo. Vas a perder esta heredad. Y sí quedó en manos de Babilonia por 70 años, hermanos. 70 años. Pero le decía, a ver, que se cumpla la palabra, pues. Dios es misericordioso. Dios les habló. Dios les dijo para que se arrepintieran y para que pidieran perdón y volvieran de vuelta al camino y que se congregaran y se consagraran de vuelta, pero no querían. Y llegó el momento, ¡pum! Dios es paciente y misericordioso, pero es lento, ¿para qué? Para la ira. Y grande el misericordia, hermanos. O sea, Dios nos da el tiempo. No dejaste, hijo, hija. Yo te doy un tiempo, no hay problema. No voy a hacer nada, te voy a dar un tiempo. Te voy a dar un tiempo a ti, joven. ¿No quieres venir a mi obra? Tú ya eres mío. Tú ya me perteneces, dice Dios. Desde pequeño yo ya puse mi corazón sobre ti. Pero el mundo te agarró y te apartó. Te voy a dar un tiempo. Te voy a dar un tiempo para que te arrepientas de ese pecado. Si no, cuidado, hermanos. Porque la misericordia de Dios puede cansarse un día y dice, está bien. Ok, me aparto o volteo mi rostro en contra tuya y ya no te voy a oír ni te voy a escuchar. Cuidado, hermanos, porque eso puede pasar. Y así sucedió con este pueblo. Este pueblo era arrogante y soberbio. Y le dijeron al profeta, a ver pues, que la palabra se cumpla, a ver si es cierto. Estás diciendo tú, Jeremías, pero tú no, aquí no se ha cumplido nada, ni se ha visto nada en lo que tú has dicho. Pero Dios, como le digo, es misericordioso. Así que mi hermano, eso es pecado y nos aparta del Espíritu Santo. Ya no podemos ser productivos dentro del reino. Espiritualmente, ya no absorbemos el agua del río de Dios, dejamos de orar, las corrientes del mundo nos empiezan a jalar, fiestas, pachancas, 15 años, donde hay cumpleaños, donde hay cerveza, donde hay bebida. A mí me han invitado, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Una vez fui hace como 2 años a uno.
Y la gente, como sabían que yo era que soy pastor, no sacaron la cerveza en ese momento. No la sacaron. Y yo a los que podía les estaba pues ahí testificando y hablándoles de Cristo, ¿verdad? Y cuando nos vinimos, hermano, sacaron toda la cerveza y estaban tome y tome la gente. Eran unos parientes de nosotros. Y dije, qué tremendo, hijo. La gracia del Señor sobre ellos para que no consuman ese tipo de licor. Hermanos, cuando uno comienza a caminar en esa actitud, el señor de esa casa, que está casado con una de mis sobrinas, al año lo agarraron y está en Hermosillo ahorita. Tiene cerca de 6, 7 meses encerrado. Qué tremendo, ¿verdad? Las consecuencias, hermanos, de vivir una vida fuera de la presencia de la gracia del Señor. Hay consecuencias, hermanos, en veces muy fuertes y muy terribles. Por eso es importante que nos consagremos día tras día, mis hermanos, y no desmayemos en servirle a Dios. Así que comienzan las cosas mundanas, nos volvemos más cínicos, más hipócritas, hermanos, y disculpen la palabra, mentirosos también. Nos estamos volviendo cuando dejamos que el Señor nos abastezca a través del Espíritu de Dios. Dejamos de producir, de amar, de tener paz y de tener paciencia. Ya, eso se comienza a terminar. El Espíritu Santo se nos ha dado ¿para qué? Para que usted y yo cumplamos una meta. Y principalmente, según, búscame ahí San Juan 15, del 4 a 5, por favor, Samuel. Y para alcanzar la plenitud, el carácter del Señor Jesucristo. Para eso se nos dio el Espíritu Santo. Para que seamos, ¿qué? Fructíferos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 4 del 15. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No vas a poder ser fructífero. Todo lo que hagas, hermanos, se va a desvanecer. Todo lo que tú tengas se va a acabar. El siguiente, dámelo por favor, Samuel. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es la meta del Espíritu de Dios? Que produzcamos y vemos mucho fruto. Mucho fruto, hermanos. Esa es la meta. ¿Para quién? Para toda la iglesia y para cada creyente. Que seamos árboles fructíferos, usted y yo, mi hermanos. Que produzcamos mucho fruto. ¿Cómo vamos a producir? Activándonos en la obra del Señor, hermanos. Dejando que el carácter de Jesús se empiece a manifestar en nuestras vidas. Dejando que el amor de Cristo nos llene día tras día. Que nos invada el Señor de su paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da. Hermanos, es como vamos a cumplir la paciencia del Señor, ¿verdad? Esa paciencia que Cristo tiene, que nosotros también creamos que la podemos adquirir nosotros, tanto usted como yo, mi hermano. ¿Para qué? Para que produzcamos mucho fruto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que también el Señor nos da el Espíritu Santo para alcanzar la plenitud del carácter del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura y a la plenitud del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos, ese es el plan de Dios. Que cada creyente, hermanos, se vuelva como si usted fuera Cristo ya caminando aquí en la tierra. Imagínense, hermanos, qué pasaría si en cada uno de nosotros, tanto en las mujeres como en los varones, el carácter de Cristo en su plenitud se manifestara en cada uno de nosotros. Qué cosas, como los demonios y como el diablo, Satanás,
no hubiera enfermos, yo creo, ahorita en los hospitales, hermanos. No hubiera aquí lugares donde pues vender cerveza o drogas, hermanos, y se está llenando Nogales de los tiraderos, ¿verdad? Donde quiera hay tiraderos. En el Nuevo Nogales, ¿cuánto puedes contar? Yo creo que pues, se cuentan varios tiraderos en Nogales. Nomás en la pura colonia de Nogales. Imagínense, allá en el centro, hermanos, están ahí enfrente de la policía. Enfrente están, hermanos, tirándoles ahí, ¿verdad? Imagínense, hermano, cómo está la situación aquí en Nogales. Dañando, envenenando más jóvenes y más niños y probablemente entre ellos ustedes, algunos de su familia. ¿Qué pasaría, hermanos? Si nosotros nos dejamos invadir por toda esa gracia, ese amor de parte del Señor Jesucristo. Qué tremenda iglesia sería, ¿verdad? Qué tremendo mover del Señor, del Espíritu Santo. Hermanos, si Dios lo dice, es que sí podemos hacerlo. Sí lo podemos lograr, sí, porque Dios lo dice. Hasta que lleguemos, hasta que adquiramos, hermanos, esa plenitud del carácter del Señor Jesucristo. Que Cristo se refleje en usted. Que como digamos, como Juan el Bautista, pues ya no vivo yo, más Cristo, perdón, Pablo, más Cristo vive en mí. Que podamos decir así, mis hermanos, es Jesús, es el Hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando resucitó Pablo aquel que cayó allá? Eutico. ¡Pum! Fíjese, muertos pueden resucitar, hermanos. Paralíticos, enfermos. ¿Se acuerda el paralítico cuando llegó que los querían hacer dioses? Cuando llegó a Grecia, exactamente. Y los querían hacer dioses. Hermanos, qué tremendo sería, ¿verdad? Que cada uno, y todos podemos, hermanos. Todo lo que usted tiene que es creer y consagrarse, santificarse y apartarse. Es todo lo que tenemos que hacer, mi hermano y mi hermana. Y no tener miedo, no tener temor. Tener la confianza en la bendita palabra que Dios ya estableció en su palabra. Y su palabra es autoridad. Su palabra nos dice que se puede y sí se puede. Amén. Y debemos de hacerlo, mi hermano y mi hermana. Y nuestra meta diaria, tener comunión y ser llenos del Espíritu Santo. Esa es nuestra meta, tener comunión con el Señor y ser llenos del Espíritu Santo. Y andar en obediencia a la bendita palabra de Dios. Dame Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, por favor, Samuel. Romanos 6, del 6 y 7. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no más, mi hermano, mi hermana. Una cheve, ni una. Un cigarrito, ni uno. De perdido un toque, ni un toque, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Aquí está que la palabra del Señor. Mejor te voy a dar un texto bíblico, mejor te voy a predicar la palabra del Señor. Mejor te voy a dar la gracia del Señor, cómo se manifiesta su poder y su misericordia para ti que estás atado y ligado a la cerveza, al tabaco, a la marihuana. El Señor tiene un plan para tu vida. A ti, mujer, que necesitas de la bendición de parte del Señor. A ti, persona que te encuentras en ese pecado de fornicación, de adulterio. En vez tenemos que decirle el pecado como se llama el pecado, amén. Ser agresivo, ¿verdad? Pero es pecado. Estás fornicando, hermano. Estás fornicando, hermana. Y no se tiene que ofender la persona, ¿verdad? Y si se ofende, hermano, pues ni modo. ¿Cuántas veces no ofenden a la iglesia? ¿Cuántas veces la gente no ofende al Señor Jesús? ¿Cuántas veces no ofenden al Espíritu Santo a la gente? Y porque usted le dice las verdades de que es un fornicario y un adúltero y que tiene en el Señor gracia, perdón y misericordia, se ofenden, pues, pero es la verdad. Al pan, pan y al qué, y al vino, vino. ¿Verdad? Al que es fornicario, pues es fornicario. El que es adúltero, el que es vicioso, pues eres vicioso, hermano. Eres viciosa, hermana. Hijo, eres un vicioso, eres un drogadito, hijo. Eso se llama fornicación, eso que estás haciendo. Tener intimidad sin estar casado, eso se llama fornicación. Y tú estás casado, eso se llama adulterio.
Así se llama. ¿Y qué tienes que hacer? Dice que los adúlteros y fornicarios no, ¿qué? No van a heredar y Dios los va a juzgar. Claramente. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Claramente lo dice. No lo digo yo, es el Señor. ¿Y qué dice? Pero hay oportunidad para ti. Si confiesas tus pecados, te arrepientes, y porque el que no confiese no va a alcanzar misericordia. Hermanos, en vez ese es el mensaje. Y ni modo. Va a costar, ¿verdad? No venga y le sobe el lomito. Dígale, eso es pecado y eso te aparta la gracia y la bendición de Dios. Y eso eres como una retama. Bíblicamente eres como una retama. Pero si pones al Señor en tu corazón y crees al Señor, le obedeces y te arrepientes, serás como un árbol plantado junto a aguas de corriente. Serás muy bendecida o muy bendecido en tu vida. Va a depender de ti, fulano, sutano, hija o hija, porque tú tienes libre albedrío. Y tú decides, aquí quieres dar el control de tu vida, o al espíritu o a la carne. Y si le damos al espíritu, ¿qué pasa, hermanos? Somos bendecidos, somos llenos, habrá bendición grande para nuestras vidas. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie y vamos en esta hora a pedirle a Dios su bendición en oración. Mire, en la obra completa, total y acabada del Señor Jesucristo en la cruz, hermanos, recibimos muchas bendiciones, tanto usted como yo. Aún nuestra sanidad física, hermanos. Porque Él dice, hermanos, que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en su cuerpo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, que ahí usted y yo alcanzamos una plenitud de sanidad también integral, cuerpo, alma y espíritu. Así que, mis hermanos, si en su alma, que viene siendo su mente, todavía hay alguna enfermedad, pues ore con fe. Pídele a Dios perdón también si ha cometido algún pecado. Dios es misericordioso, mi hermano y mi hermana. Si usted necesita sanidad o liberación, también, mi hermano. O si necesita una oración bien especial por usted y no se avergüenza de confesar algún pecado, a Dios, no a mí, hermanos, porque yo no soy el cura del pueblo, yo soy el pastor de la iglesia. Amén. Así que confiéselo al Señor, y el Señor, que es rico en misericordia, por su grande amor, te va a restaurar y te va a bendecir. Amén. Así que si quiere usted pasar, pase. Si no, ahí quédese, confíe en el Señor. Su presencia está aquí, mi hermano. Y su gracia está en este lugar. Y usted puede ser que pase, pero venga con un corazón verdaderamente dispuesto para Él.